Bueno, seguimos en La Voz del Riel. Creo que lo que nos comentaba recién el señor diputado en cuanto a la forma de trabajo y en cuanto a las gestiones nos hacen pensar en un Zapala diferente. Ojalá que todas esas palabras vertidas por el señor diputado lleguen a buen término y Zapala despegue. Sí, aparte es algo muy bueno y económico porque es un centro estratégico para la importación y todo, es un punto clave. ¿Y para eso qué necesitamos? Y para eso necesitamos un economista que nos ponga al tanto de cómo gestionar esto. Por eso vamos a hablar con con Gustavo Gabriel Alves. Él es economista y va a tratar el tema de la economía en Argentina y el comercio exterior. Buenas tardes, señor Gustavo. Iván Juárez, Jorge Martín, Oscar Urrutia. Gracias por este tiempo de esta tarde lluviosa en Buenos Aires y también en Bahía para poder hablar con usted. Buenas tardes, compañeros Oscar, Iván y Jorge, gracias por el llamado. Estaba como todos los sábados escuchando atentamente el programa y hoy al diputado de Zapala contando la situación particular, ¿no? Las potencialidades que tiene la región, incluso recuerdo otros programas también dedicados exclusivos a Zapala, Antonio Martino también charlando sobre este tema, la zona franca y demás. Como estabas contando recién, Oscar, yo armé algo un poco simple para no abrumar a la gente con números y demás, pero que tiene que ver con la situación económica, algo que marcaron ustedes al inicio del programa, estas nuevas medidas sanitarias, cómo impactan, que en realidad terminan teniendo impacto en toda la actividad y sobre todo en el transporte. Así que si les parece, hago esta pequeña descripción y análisis de situación de la economía argentina y su comercio exterior, ¿les parece? Sí. Bueno, cuando uno mira rápidamente la economía argentina, prácticamente último año y medio, vamos a decirlo, considerando el inicio de la pandemia el año pasado en marzo, que ya parece tan remoto, ¿no? Y llegamos hasta mayo, uno ya venía con una economía argentina bastante deprimida, empezó a recuperarse con algunos niveles a finales del año pasado, principios de y prácticamente hasta marzo todo parecía indicar que la economía quería reactivarse, ¿no? Uno mira, datos oficiales, me refiero al estimador mensual de actividad económica, y hasta marzo los números eran bastante buenos, incluso comparando un marzo con el otro había un crecimiento. Sí, ya se empezó a notar en marzo y en abril que la situación empezó a lo que llamamos a desacelerarse, o sea, no a crecer tanto como se venía creciendo, que en realidad más que crecer es recuperar lo que había ocurrido por la pandemia. En algún momento hemos charlado con ustedes este tema cuando iniciamos esta situación sanitaria. Hay algunos sectores que son como los más castigados aquí en la Argentina y algunos que han sido los más beneficiados. Según los datos que maneja el INDEC, lo que es construcción, lo que es la industria manufacturera, seguido ahí en un tercer o cuarto lugar con el comercio mayorista y minorista, son los que habían logrado repuntar en los últimos meses en la Argentina, y habían quedado bastante rezagados porque justamente fueron los más castigados los hoteles, los restaurantes, aquellos vinculados después a planes de seguridad social, administración pública, servicios comunitarios en general. Cuando hablamos de hoteles y restaurantes, que uno a veces piensa que es simplemente comer afuera y demás, estamos hablando del turismo, que fue un sector altamente golpeado en la Argentina y que las medidas anunciadas ahora hace unas horitas por el Ejecutivo Nacional vinculado a este confinamiento en principio de 9 días, acentúa más todavía la crisis en el sector. Tanto el sector del turismo, la parte de hotelería y restaurantes son los sectores claves en la economía argentina por toda la logística que esto implica, ¿no? El transporte, sobre todo camionero, para distribuir esto, y sobre todo los centros también de distribución, para que estos lugares estén abastecidos y tengan stock para su actividad diaria, a lo que después le sumamos también los supermercados, que por lo menos acá en el Gran Buenos Aires van a estar también restringidos en cuanto a horario de funcionamiento y, por ejemplo, el día domingo, para que la gente no salga a pasear, a hacer tour gastronómicos por los supermercados. En ese sentido, algo que parecía que se empezaba, a restablecer, a retomar valores del 2018-2019, claramente ahora ya en abril seguramente tendremos datos ya los primeros días de junio,
no van a ser muy positivos. Sumado, y no quiero amargar mucho a la gente, con los números de inflación que ya todos han conocido. En materia de comercio exterior, el panorama también en la Argentina venía siendo dentro de todo bastante bueno. Pensemos que veníamos con un dólar, fíjense cómo dije veníamos, porque esto, si hubiéramos hablado hace 2 semanas atrás era una cosa, hoy ya es otra. Veníamos con un dólar incluso bastante tranquilo, iba subiendo de centavos y demás que hacen la diferencia, pero un dólar bastante tranquilo, con toda una puja vinculada a la liquidación de la soja, qué va a pasar con esos dólares, pero no había grandes problemas allí, más allá de las negociaciones del ministro Guzmán por el exterior, intentando junto con el presidente solucionar los vencimientos que tenemos hace unos días, y eso es lo que ha metido un poco de presión. Lo hemos visto antes del feriado, entre el confinamiento, el tema de demás volvió a dispararse, volvió a ser el dólar tapa en algunos medios y que se disparó. Pero como el sector argentino se venía recuperando, ¿y cómo nos damos cuenta que se estaba recuperando? Porque automáticamente suben más las importaciones que las exportaciones, y eso daba cuenta de que la industria a nivel local se reactiva, la industria argentina que siempre depende de insumos importados y demás, había crecido. De hecho, si bien todavía tenemos un superávit comercial incipiente, han crecido mucho más las importaciones que las exportaciones, ¿sí? Es muy variado, ahí podríamos charlar también largo y tendido respecto a qué sectores de Impo y Expo andan más, pero el comercio exterior sigue funcionando. Haciendo este balance, esta gran aproximación muy resumida, ¿no? Porque esto podemos estar hablando con más detalles mes a mes, sector por sector. La primera pregunta que uno se empieza a hacer es, bueno, ¿qué va a pasar después de estos 9 días? ¿Cuál va a ser el impacto en el ciudadano a pie? Lo que yo digo, don José y doña Rosa, que están en sus casas encerrados. Y acá donde tenemos varios escenarios, ¿no? Lo primero que empieza a preocupar es este confinamiento, cómo empieza a afectar al pequeño comercio, a la tienda de barrio, que si bien yo escuchaba atentamente, decían, no nos podemos mover tantos metros de lugar, es cierto, acá ocurre exactamente lo mismo, y todo lo que conlleva eso, porque no es solamente don José y doña Rosa que no puede abrir su comercio, sino su mercadería que tiene adentro, todo el stock y todo el movimiento. No nos olvidemos que a finales del mes pasado, de abril, había fallecido el ministro de Transporte, asumió un ministro de Transporte nuevo que se comprometió públicamente a mantener las políticas de la anterior, me refiero a Alexis Herrera, incluso reconoció que el tren es uno de los medios más usados por los argentinos y las argentinas y que requiere una transformación histórica, y en ese contexto él anunció los primeros días de mayo, ¿no? Una fuerte inversión, por ejemplo, en la línea Mitre, ¿no? A partir de un gran aporte del BID. Eso da cuenta también de que se mantiene una linda política de transporte, trabajar en forma integral la complementación de lo que es el ferrocarril, lo que es el transporte carretero, pero esta emergencia sanitaria no da lugar, y ahí es donde, insisto, hay que pensar cuál va a ser el plan, de qué va a pasar en el día número 10, en el día número 11. Podemos hipotetizar escenarios. Hay empresas que están con problemas en el día a día, esto es cierto, problemas incluso empresas de logística, las que se ven por ejemplo acá en Zona Norte, que están trabajando a un 50, un 60% en total de su capacidad. Hay empresas que directamente han tenido que cerrar porque claramente, pensemos rápidamente, los que abastecen un shopping, los que abastecen un supermercado mayorista es una situación, los que abastecen los restaurantes son muy pocos aquí, están extremadamente concentrados, y al restringir esta actividad son cadenas de suministro y trabajos que prácticamente quedan personal con menos movimiento y con menos sueldo también. Este es un resumen muy apretado lo que podemos decir de la macro y del comercio, y algunos elementos vinculados al transporte que quise resumir para que no sea un monólogo mío, y después poder hablar con ustedes por algún tema sobre esto, si quieren que ustedes profundicen. Gustavo, dando los datos que vos nos decías recién y datos que son del Ministerio de Transporte, uno ve números y entiende a veces por qué no crecemos y no simplemente nos vamos achicando. Dice, analizando los datos del transporte de carga en Argentina, según el Ministerio de Transporte, se estima que rondan las 450 millones de toneladas.
sumado a las cargas de camión, ferrocarril, aéreas y las que bajan y suben por la hidrovía. Y que de un movimiento de 1.894.000 TEUs que entran al país, 1.400.000, 1.500.000 se mueven nada más que en el puerto de Buenos Aires. Como que el resto del país queda completamente aislado. El país queda aislado, y tocaste un tema que ustedes lo han abordado en otro programa también, que es la famosa hidrovía, ¿no? Que bueno, sabemos que lamentablemente, no voy a decir que hay mal manejo, lo que voy a decir es que hay cosas que se pueden haber previsto. Es un tema que nosotros venimos estudiando desde los observatorios de comercio internacional. Todos sabíamos que vencía de licitación ahora y parece que se trabajó contra reloj a ver qué es lo que se hacía, lo cual da a pensar muchas cosas, eso tanto de un gobierno como de otro. Ustedes saben que yo no me meto en cuestiones partidarias, soy de un perfil académico, pero lo que vos estás contando es cierto, y se suman varias cosas en ese problema. Por un lado, la renovación de esta concesión en ciertas condiciones, que obviamente las empresas quieren ver otras cuestiones. No se olviden que permanentemente el gobernador diciendo que esto hay que estatizarlo, que el Estado lo tiene que controlar y demás, lo cual también genera muchos problemas desde el punto de vista privado, porque la hidrovía es una concesión en manos de privados, donde los privados manejan todo. Segunda cuestión que estás contando es que es fundamental estas restricciones sanitarias sumadas a otras cuestiones técnicas vinculadas también al comercio exterior han profundizado la concentración y hasta yo me atrevería a decir la monopolización de todo ese momento de carga en Buenos Aires. Es más, hasta tendríamos que hacer un detenimiento que te lo podemos hacer en otro programa para no abrumar a la gente un sábado, pero hay algunas cargas que han dejado incluso la vía navegable troncal del Paraná y se están moviendo en mucha menor cantidad en transporte carretero. Un pequeño ejemplo que doy para quien nos está escuchando, me refiero al movimiento de vehículos, ya sea tanto la importación como la exportación. Zona Norte, me refiero puntualmente Zárate y digamos podemos llegar hasta Rosario, hay unas cuantas terminales que operan sobre la hidrovía y sin embargo debido a la menor cantidad de demanda, sobre todo producto de Brasil que demanda menos vehículos, lo que se está moviendo de otra manera en forma carretera. Así que lo que vos estás contando es esos números que están publicados en el Ministerio, que incluso los venimos siguiendo y los venimos monitoreando, dan cuenta de esta situación, que va a implicar, como digo yo, en algún momento empezar a pensar en esta pospandemia, cómo reacomodamos todo esto, porque hay varias cosas por reacomodar, amén de la salida de la cuestión sanitaria, que como no soy médico, ahí claramente no opino, pero sí que haciendo un plan gradual de algún momento de salir de esto. Algunos dicen que ya para fin de año, esperemos, vamos a pensar en positivo, entre efecto rebaño y lo que va a ser el porcentaje de vacunados, debiéramos ya estar hablando de una pospandemia real en Argentina. Esperemos que así sea. Buenas tardes, Gustavo. Creo que vamos a necesitar bastante lápiz y papel para poder salir de esta pandemia, ¿no? Sí, coincido. Sí. Hay varias cosas que pensar, sobre todo porque, como les decía, venimos de meses de estar desconectados de varias cosas, de estar desconectados hacia adentro en materia de planificación. Algo nosotros discutíamos en una charla y en un webinar que organizamos desde la Universidad de Luján en abril y que terminamos hace poco en mayo, es la necesidad de crear o proponer, y acá estamos trabajando algunos en esto, un plan integral de transporte a nivel nacional. Sí, esto seguramente vamos a tener más novedades en septiembre. Estamos trabajando con Antonio Martino, con Sebastián Carrizo y con toda la mesa de debate interdisciplinario en algunas propuestas interesantes que estaremos presentando en el 4º Congreso de Comercio Internacional y en lo que estamos organizando, que es el primer encuentro nacional de enclaves productivos y servicios logísticos, porque, hacer críticas y hacer diagnósticos, creo que estamos todos ya cansados y saturados, entonces hay que hacer propuestas, como si es el momento de llevar a papel algunas ideas, obviamente concretas, de cómo hay que reorganizar. Y pensamos que un elemento que podemos aportar de la academia es pensar en un sistema integral de transporte y una política de transportes en Argentina que no las debemos. Ustedes lo saben por el ferrocarril, necesitamos una política más fuerte todavía que esto, que no sean movimientos que yo llamo espasmódicos de recuperar un ramal, de arreglar
un tramo, una vía, una estación, que bienvenido sea eso, claramente, y los felicitamos y festejamos que así sea, sino que algo más integral, que va a llevar tiempo, claramente va a llevar tiempo, no sé si será función solamente de este gobierno, pero bueno, la idea es un plan integral que se mantenga con las distintas gestiones y que involucre varios aspectos, ferroviario, carretero, aéreo y sobre todo esto de la hidrovía, que también hay bastante tela para cortar. Sí, perdón, creo que la ley de transporte va a ser el primer paso que tenemos que dar. Sí, ahí está. Eso es cierto, eso es cierto. Va a ser una discusión política bastante fuerte, me parece, ¿eh? Pero eso hay que lograrlo. La verdad que yo creo que es un tema, una deuda pendiente muy grande. Gustavo, buenas tardes, Jorge te habla. ¿Cómo va, Jorge? ¿Cómo le afecta a Argentina con estos problemas que estamos escuchando en la televisión y todo sobre la importación de carne y eso en Argentina? Bueno, el gobierno tomó, digamos, unas decisiones hace ya unas semanas atrás. La primera de ellas fue para recordar un poco a la audiencia cómo terminamos con este cepo, ¿no es cierto? Por poner un nombre, digo, todos los medios hablan de cepo, vamos a mantener el nombre para que quien nos escucha sepa de qué estamos hablando. Comenzó primero con cambios en los cortes, que se cambien los cortes en la carne en Argentina, medidas que ya se han implementado en otros años, aquellos que por ahí tenemos algunos añitos más, y algunos ya tienen canas o están pelados, recordarán que no es la primera vez que se cambia este concepto de los cortes de carne con el objetivo de cambiar los precios. Pero además de eso, lo otro que se pensó, y no solamente en la carne, uno por ahí lo ve en la carne, pero en realidad ocurre también en otros sectores, en su momento fue con el trigo, en su momento fue con la soja, que generan retenciones, se han puesto los famosos cupos. Esto quiere decir que no se puede exportar determinada cantidad. Dado que eso, en principio, no dio la solución que el gobierno esperaba, directamente se salta a la restricción más fuerte que hay en materia de comercio exterior, que es la restricción o la prohibición de exportar. ¿Genera varios problemas en el comercio argentino? Sí, genera, y ya nos ha pasado en otros productos, porque como todo esto se maneja por oferta y demanda, y como en toda cadena de suministro, cuando uno no cumple con ese compromiso, automáticamente te reemplazan con otro proveedor. Esto nos ha pasado en mercados como los lácteos, nos ha pasado con la soja claramente, cuando Argentina es un gran productor y exportador mundial, pero también lo es Paraguay, también lo es Brasil, y nos han ganado en mercados, y esto claramente ocurre por la carne. No es la primera vez que nos va a pasar con la carne, porque ya nos ha pasado, cuando tuvimos problemas hace un año y medio, 2 atrás, con la famosa cuota Hilton también. Así que son medidas que en principio, si bien buscan amortiguar el precio hacia adentro, no nos olvidemos que la carne, como bien de consumo, ha sido uno de los que más aumentó en el precio dentro de lo que es la canasta familiar. El gobierno intenta despegar ese precio de la carne internacional, no dolarizarlo para que sea un poco más accesible. Entonces, bueno, es una medida hacia adentro, pensando en el mercado doméstico, pero obviamente va a tener repercusión en nuestra inserción en materia de carne. Esto lo podemos también estar largo y tendido, porque en varios productos se está operando de esta lógica. Digo, con los combustibles ocurre lo mismo, o sea, llevamos 6-7 soles en lo que va del año y podemos esperar 1 o 2 más para tener ajustado el precio internacional y al famoso dólar en Argentina. Sí, pero en eso no coincido, porque creo personalmente, como nosotros como productores de gas, productores de carne y productores de combustible, nosotros podríamos tener nuestro precio interno para llegar a cada mesa y a cada taxiflé, cada remis, cada camión, y después el sobrante, el excedente, sí, venderlo a precio internacional, tampoco regalarlo, convengamos, ¿sí? Claro. Sí, coincido contigo, Iván, que eso es lo que debiera ser, ¿eh? La realidad es distinta. Ocurre con muchos de los productos que hemos nombrado, combustibles, carne, soja, son productos que nosotros llamamos son commodities, que se fijan los precios a nivel internacional, y con el afán de obtener esa renta en dólares y no obtenerla aquí en pesos es lo que hace que se exporte y quede poco acá. La lógica es la que vos decís, primero el mercado interno y después exportación. Por eso el gobierno implementa estas medidas, a veces buscadas, a veces no buscadas, a veces que no tan queridas por la población, porque en realidad después terminan teniendo un efecto inmediato acá adentro, porque los precios no se logran controlar del todo. El combustible es un tema muy particular también,
que podríamos también charlar mucho en algún momento ustedes quieren, que es la cantidad de carga impositiva que tienen desde impuestos nacionales, impuestos provinciales y también locales. Entonces eso ha generado también una gran dispersión de precios. Doy un pequeño ejemplo: los que cargan GNC en un vehículo, hay lugares de zona norte que lo están pagando 40 pesos y haces 40 kilómetros en Capital y le pagas 24 o 25 pesos. Es mucha la diferencia, es mucha la diferencia, y el gas es el mismo, se transporta por cañería. Volvemos a los unitarios y a los federales, lamentablemente. Exactamente, hay una gran distorsión de precios, lo mismo con la energía y lo mismo con varias cosas. Por eso lo podemos charlar cuando quieran, largo y tendido en la radio o por fuera del programa, no tengo problema. Pero ahí te das cuenta que algo está pasando, por eso hace falta revisar todo, Acuérdense lo que pasó con el secretario de Energía en el ministerio, subsecretario, perdón, con el tema del aumento del gas, ¿no? Entonces hay que recomendar varias cosas en la Argentina, en el ahora y pensando en la salida de pospandemia. Convengamos que todo transporte, porque la electricidad hay que transportarla y, sí. y los combustibles también, algunos van crudos o gaseosos, pero todo transporte, ¿no? Claro, pero aparte de eso, todo transporte y rápidamente, para que tengamos una idea, entre un 25 y un 30% de la tarifa que se cobra por ese transporte es el combustible que se emplea para ese transporte. O sea, cuando uno pide un flete, un camión, prácticamente la relación es un 25 o un 30% es el combustible que se requiere. O sea, que fíjense que la incidencia en el aumento del combustible no es solamente me sale más caro, me dicen el tanque del auto, sino que todo lo que yo pago también, porque la incidencia sobre el costo del flete es bastante importante, sobre todo en la matriz como tenemos en Argentina, que la mayoría viene todo por camión. Que ya lo hemos charlado, ¿no? En ese sentido, todavía falta el tren integrarlo mucho más en las cadenas productivas y mejorar algunos aspectos para que eso sea más ágil. ¿Se lo avanzó? Sí, muchísimo, se avanzó muchísimo, pero todavía falta para estar en otras infraestructuras como otros países del mundo. Se nos terminó el bloque, Gustavo. Realmente creo que tus conceptos son más que valederos y te hacen realmente pensar mucho. Posiblemente, desde mi punto de vista, habría que refundar la Argentina, pero ese es un concepto personal. Sí, no, así pero que aparte, la próxima cuando estemos a hablar le vamos a preguntar cómo, algo que yo no entiendo, por ahí lo puede explicar, cuando el barril de petróleo baja un valor grande y no bajan los combustibles y sigue subiendo. Algo, pero eso queda para la próxima. Eso es interesante lo que estás contando, porque pasa, cuando sube, cuando baja, no baja. ¿Qué pasa? Tenés razón, eso lo podemos hablar. Sí, acá hay alguien que conoce del tema, dice él que conoce, Antonio Martino, dice que hay que agregarle los químicos a los combustibles, que también son los que encarecen el producto. También, es cierto, sí. Bueno. Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estos conceptos y seguiremos en contacto. Seguimos en contacto, un gran saludo a los tres, a Oscar, Iván y Jorge, y gracias por salir. Como siempre digo, muy bueno el programa, lo estamos transmitiendo aquí por nuestra radio del Observatorio en Luján. Y a cuidarnos, gente, a cuidarnos, que está terrible el virus, a quedarnos en casa. El mejor mensaje que le podemos dar a la gente es que hay que cuidarse. Sí, y creo que con el tema de la difusión vamos a tener que hacer otro programa más. Cuando ustedes quieran. Bueno, hay que seguir. Agregarle a este, a ver si no entendemos. Hacer obvio otro programa. Bueno, gracias. Y eso que no es el caso de la mañana, también felicitaciones por la Radio Nacional, es muy buen programa, también nos vamos a la mañana. Gracias. Muchas gracias.